Bien, iniciamos hoy una nueva edición de Omega 3 Insights y vamos a hacerlo hablando, como ya pueden ustedes observar en el título genérico de esta entrevista, haciendo referencia al llamado síndrome metabólico y su relación con los omega 3. Pero antes de esto, saludaremos al doctor Antonio Hernández, que es director de Keval. Doctor Hernández, encantado de saludarle, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias sobre todo por invitarme a vuestro espacio y encantado de poder aportar mi granito de arena en cuanto al conocimiento alrededor del síndrome metabólico y el beneficio del omega 3 en torno a este síndrome. Por supuesto, este va a ser evidentemente el tema que vamos a desarrollar durante estos próximos minutos, pero antes, el doctor Antonio Hernández es director de Keval y me gustaría explicar un poco a todos aquellos que van a vernos qué es Keval, en qué consiste toda la oferta, digámoslo así, a nivel de servicios, a nivel de tratamientos, de diagnóstico incluso, que ofrece Keval. Por favor, doctor. Sí, pues bueno, Keval es el centro donde trabajo y donde soy director médico y donde yo junto a todos mis compañeros clínicos, especialmente nutricionistas y otros médicos, intentamos realizar el abordaje integrativo de las múltiples patologías con las que nos vienen muchos pacientes o patologías que pueden girar incluso también alrededor del ámbito deportivo, que trabajamos mucho con deportistas del ámbito amateur, del ámbito profesional, y en definitiva es un centro médico-clínico donde intentamos, a partir de pautas y herramientas holísticas y naturales, a través de la nutrición, a través de principios activos, a través de la recomendación de las pautas deportivas o la recomendación de la mejoría de biorritmos, descanso y, por qué no, la implementación también de fármacos cuando es necesario, donde en este caso los médicos integrantes de Keval también recetamos. Hablamos de medicina integral, donde tanto lo alopático como lo más integral y más natural cobra auge. Intentamos realizar ese abordaje integral y holístico, donde intentamos abordar todas las patas de nuestros pacientes. Bien, un concepto fundamental que el doctor ahora acaba de comentarnos es ese precisamente, la medicina integrativa, que es una de las bases de Keval. Me gustaría, doctor, también brevemente que nos explicara un poco más, que profundizara un poco más en ese concepto. ¿Cómo definiríamos la medicina integrativa? Pues mira, creo que realmente es la propia pregunta debería en estos tiempos de una vastedad de conocimiento como jamás ha tenido la sociedad humana, debería carecer de sentido, porque la medicina integrativa per se es medicina. Es la capacidad de integrar todos aquellos conceptos, todos aquellos conocimientos fisiológicos y todas aquellas herramientas que van a proporcionar una capacidad en el organismo de nuestro paciente para generar la homeostasis, el equilibrio interno. Entonces, en tiempos donde cada vez conocemos más los recursos moleculares, donde cada vez conocemos más las expresiones genéticas, las enzimas y todas las rutas moleculares que están vinculadas a determinadas patologías, estamos cada vez en una búsqueda a nivel científico del encuentro de la molécula determinada que va a actuar en un determinado gen, en una ruta molecular, y nos olvidamos que al final el organismo no deja de ser la expresión de múltiples particularidades, múltiples expresiones y rutas moleculares, expresiones génicas, donde cada vez cobra más auge la importancia de la epigenética, todos aquellos factores externos a los genes, pero que van a condicionar la diferente expresión de los genes, y donde entra, evidentemente, el uso de farmacología, donde entra el uso de una correcta implementación de nutrientes, contexto calórico, distribución de macronutrientes, de micronutrientes, donde entra y cobra auge el deporte para el rendimiento aeróbico, donde entra y tiene mucha cabida la expresión emocional, la gestión de las emociones, el descanso, y donde, como yo siempre digo, donde hasta un simple abrazo, que ya sabemos que va a tener una repercusión en la oxitocina, en los neurotransmisores, en la correcta modulación del sistema nervioso, es medicina integrativa. Entonces, si volviéramos otra vez de nuevo a recordar qué es la medicina,
seguir hablando de la diferencia entre la medicina clásica o la medicina alopática y la medicina integrativa, no debería existir esa disyunción que actualmente existe. Claro, en todo caso, doctor Hernández, ¿la medicina integrativa existe como especialidad? No. Quizá lo más cercano sería la medicina interna, el médico internista, que quizá es dentro del hospital y tras su paso por la residencia, la persona que más puede englobar el conocimiento integrativo de diferentes especialidades, cardiología, neurología, infecciosos. Este sería el especialista dentro del hospital que de forma integrativa va a abordar todo el conocimiento de los diferentes sistemas y órganos, pero sí que es verdad que no deja de estar introducido dentro del sistema hospitalario, donde la única forma de abordar al paciente es a través de la farmacología. Un médico internista en el hospital no va a tener conocimiento de cómo tiene que entrenar, cómo tiene que distribuir los carbohidratos, las grasas, de la gestión de los biorritmos. Esto es algo que, pues bueno, que no suele ser competencia de un médico internista. Bien, una vez dicho esto, está claro, ha quedado ya muy claro el enfoque multidisciplinar del concepto de la medicina integrativa. Claro, si no existe como especialidad, la siguiente pregunta sería esta: ¿cómo se forma un médico? ¿Qué tipo de formación debe adquirir para ejercer la medicina integrativa? Pues bueno, para ejercer la medicina integrativa, yo creo que lo importante es empezar por las bases. Es decir, existe muchísimo profesional integrativo. Al final existen muchísimas personas que no han pasado por el estudio de la carrera y la licenciatura de Medicina y Cirugía General, ¿vale? Entonces, creo que en muchas ocasiones empieza la casa por el tejado, y es entonces donde se puede caer en reduccionismos, donde se puede caer en sesgos, porque al final, si algo te proporciona muy beneficioso el estudio durante 6 años en la carrera, es la profundidad en la biología, en la bioquímica, en la estadística, en el estudio profundo de cada una de las especialidades. En la carrera durante 6 años abordas cada 3-4 meses, vas pasando por cardiología, por nefrología, por traumatología, y eso te da el calado suficiente en cuanto al conocimiento de la fisiología, los conocimientos, las rutas moleculares, como para, una vez saliendo de la carrera, ya sea la persona con todo ese vasto conocimiento que te proporciona la licenciatura, ya vaya adentrándose en áreas que no son hospitalarias, que ya requieren evidentemente de un estudio pues ya más privado, que existen cada vez muchísimos cursos privados, muchísimos institutos privados o másters de antienvejecimiento, másters de nutrición, de medicina integrativa, que cada vez además están ofertando más colegios de médicos, donde poco a poco, o sociedades de hormonoterapia, donde yo también me he formado en el sistema hormonal, etcétera. Pero sí que considero que para llegar a ser un médico integral se debería partir de esa licenciatura, que al menos te va a dar el bagaje suficiente como para luego sesgar cuál es la información pertinente y cuál es la información que en muchas ocasiones nos despista del verdadero estudio en profundidad de nuestro paciente. Claro, aquí en Keval, el centro que dirige el doctor Hernández, se ofrece un abordaje individualizado e integral del paciente, utilizando también las diferentes herramientas de las que se dispone dentro de la medicina integrativa. Sería interesante, doctor Hernández, que nos explicara un poco cuál es el procedimiento, es decir, cómo se aplica, en este caso en Keval, cómo se aplica la medicina integrativa, cuál es el procedimiento, y hacemos una pequeña película, un pequeño recorrido de lo que sería un abordaje individualizado del paciente. Pues bueno, lo primero es recopilar pruebas, porque el grandísimo problema cuando nos encontramos con patologías que cada vez abundan más en nuestro siglo XXI, multifactoriales, es la necesidad de recoger un historial clínico que nosotros le pasamos al paciente para que nos rellene de unas 3 hojas de formulario, sí, con la sintomatología, sí, con una cronología de todos los síntomas o diversas particularidades asociadas a los síntomas y a todas las enfermedades que pueda tener cada una de las personas,
horarios de comida, qué es lo que comes, diferentes dietas que has llevado a lo largo de tu vida, qué tipo de deporte y a qué horas lo sueles hacer, suplementación que estás teniendo, componente sexual, líbido, calidad de orgasmos, etcétera, que puede tener la persona. Y luego el conjunto de pruebas que el paciente puede recopilar, más el conjunto de pruebas que nosotros le mandamos al paciente. Si es una patología que previo al paso con el profesional nos implica pruebas, nosotros se las mandamos, ¿vale? Y normalmente en lo que nosotros solemos profundizar, que es en lo que más nos especializamos dentro de este mundo integrativo, es en el metabolismo, con lo cual para nosotros es imperativo una analítica de sangre donde, aparte de los componentes bioquímicos que nos van a determinar cómo se encuentra la glucosa, el metabolismo lipídico, las transaminasas, la salud renal, etcétera, intentamos profundizar mucho en el estatus hormonal, lo cual para mí es crucial a la hora de mejorar la inflamación, el equilibrio y la homeostasis de la persona y el componente metabólico, hormonas como la tiroides, la insulina, para saber si existe ese síndrome metabólico y conocer el metabolismo de la glucosa en la persona, sabiendo que cada vez existe más resistencia a la insulina y más síndrome metabólico, la testosterona y el uso de testosterona para el hombre, lo cual para mí es crucial porque cada vez creo que vivimos en una epidemia de bajas concentraciones de testosterona en hombres que está ocasionando muchísimas de las patologías y sintomatologías que prácticamente solo son abordadas con antiinflamatorios, etcétera, o disfuncionalidades sexuales en muchos hombres, al igual que en muchas mujeres. Cada vez estoy observando más problemas asociados a las hormonas sexuales, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, endometriosis o incluso menopausias y fallos ováricos precoces. Y a partir de ahí, con todo ese conocimiento, ya realizamos esa primera consulta, donde, si es necesario, yo o alguno de mis compañeros médicos entramos en el abordaje fisiológico y terapéutico. Si el caso es más leve y no requiere medicación, directamente pasan por los nutricionistas y a partir de ahí ya se le realiza pues el diagnóstico y el tratamiento, la terapéutica, que se va a basar en una nutrición adaptada, individualizada, que intentamos sobre todo amoldar a la persona paso a paso, semana a semana, con el feedback que vamos teniendo y los principios activos o fármacos que en caso de que sean necesarios, o reposición hormonal. Nosotros trabajamos con mucha terapia de reposición hormonal bioidéntica adaptada a las deficiencias de las personas para, sobre todo, ir guiando a la persona. Una de las cosas de las que creo que debe de escapar la medicina integrativa y la medicina en general es el tratamiento cerrado. Es muy seductor y muy romántico pensar que voy a tener una patología o un síntoma y que un fármaco o una determinada dieta me va a quitar los síntomas o el malestar, pero eso va a generar esclavitud de la persona en realidad. Entonces, para nosotros es muy importante dejar el sistema abierto y de ahí el acompañamiento que necesitamos con el paciente durante meses para que poco a poco le conozcamos y adaptemos el tratamiento de forma individualizada al contexto social, clínico, amoroso que tenga la persona, porque al final cada persona es un mundo y todo tratamiento debería ser abierto a ese contexto y esas circunstancias cambiables con el tiempo. No dejan ustedes, doctor Hernández, nada fuera de contexto, ¿eh? Cualquier detalle es importante en beneficio de la salud y de la calidad de vida del paciente. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a empezar, doctor Hernández, a hablar de las grasas, de la importancia de las grasas, porque tenemos entendido que las grasas son necesarias, son imprescindibles para nuestro organismo, ya que proveen de ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar y además cumplen diversas funciones vitales. ¿Qué importancia tienen las grasas, doctor Hernández? Bueno, pues aquí empezaríamos poniendo, Carlos, la imagen 5, ¿vale? Donde pues las personas que nos están viendo van a ver el total de grasas que se encuentran dentro de nuestra alimentación. Cada vez es más importante, bueno, cada vez es más conocido la importancia de las grasas como macronutriente. Tenemos 3 macronutrientes dentro de la nutrición: las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Y por desgracia, la importancia de las grasas ha sido un tema tabú y ha estado incluso escondido dentro de la literatura científica durante décadas,
¿vale? Las grasas derivadas de la yema del huevo, las grasas derivadas del aceite de oliva, del aceite de coco, las grasas derivadas de semillas de lino, de chía, grasas derivadas de frutos secos, grasas derivadas del pescado azul. Existen múltiples tipos de grasas, algunas de ellas con ácidos grasos esenciales, lo cual la propia palabra ya nos está indicando la importancia de estas grasas. Son esenciales, es decir, al igual que existen determinados aminoácidos esenciales, existen ácidos grasos esenciales que si no son aportados externamente, van a existir deficiencias en cuanto a la formación de estructuras vitales para el organismo, para el ser humano, estructuras de nuestras membranas celulares, estructuras hormonales, estructuras inmunes, estructuras que van a favorecer el correcto funcionamiento de nuestro estatus cognitivo, estructuras que van a determinar que el funcionamiento intestinal sea correcto. Y para mí este quizá es pues bueno, uno de los grandes avances en los últimos 15-20 años, donde tras haber pasado 20-30 años con el demonio o el tabú que ha existido alrededor de las grasas, donde hemos estado inundados con dietas muy bajas en grasas, que, pues, con un 5% incluso, con muchos alimentos light, con muchas recomendaciones de dietas excesivamente bajas en grasas que estaban conduciendo incluso a menopausias precoces, a problemas hormonales, a déficit en la absorción de vitaminas liposolubles, A, D, E, K, alteraciones óseas, etcétera. Ahora, por suerte, el conocimiento científico nos ilustra de forma muy robusta cómo las grasas son importantísimas para la correcta síntesis de hormonas sexuales, esa testosterona, el estrógeno del cual estábamos hablando, la correcta síntesis de la mielina que tiene que estar alrededor del sistema nervioso, la síntesis de sales biliares, la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, esto realmente es lo importante. Las grasas son necesarias. Actualmente las dietas pues ya se sabe que tienen que encontrar un conjunto total de calorías entre el 25-30 y hasta, pues, en algunos casos las dietas cetogénicas, un 70% de calorías provenientes de las grasas y bien distribuido y con un ratio, que es de lo cual ahora hablaremos, un ratio correcto entre omega 6 y omega 3, no es que vayan a haber peligros ni cardiovasculares ni inflamación, sino que vamos a obtener múltiples beneficios en múltiples ámbitos, fisiológicos. Bien, efectivamente, ahora hablaremos del ratio, del desequilibrio entre los dos tipos de ácidos grasos esenciales, doctor Hernández, que son más significativos, que son el omega 3 y el omega 6, ¿correcto? Eso es. Pasaríamos aquí a la imagen tipo 1, donde podemos ver los diferentes tipos de ácidos grasos, ¿vale? Entonces, sí, básicamente, para que sepamos de qué estamos hablando, dentro de los ácidos grasos nos vamos a encontrar esos denostados y esos aparentemente peligrosos que ya la literatura científica igualmente también nos empieza a ilustrar que no son tan peligrosos, los ácidos grasos saturados, que son incluso necesarios y beneficiosos en determinados contextos donde nos pueden promover la correcta síntesis de hormonas sexuales, testosterona, etcétera, donde las grasas saturadas pueden jugar incluso un papel antiinflamatorio, ¿vale? Vamos a encontrar grasas saturadas animales, vegetales, ¿vale? Dentro de los ácidos grasos insaturados vamos a encontrar, ahí sí, esos peligrosos ácidos grasos insaturados trans, que son los que normalmente vamos a encontrar en mucha comida refinada, comida rápida, industrial, que es la que quizá ha generado una altísima carga de inflamación en los últimos 30 o 40 años, sobre todo desde que cada vez coge más auge la comida rápida, y cada vez estamos también más acostumbrados a hacer comida rápida con globo, etcétera, y esto creo que también es otra epidemia que tenemos actualmente. Y dentro de los ácidos grasos insaturados encontraríamos los famosos monoinsaturados, derivados, por ejemplo, del aceite de oliva, y dentro de los poliinsaturados, ácidos grasos esenciales derivados de omega 6, que encontraríamos en algunos frutos secos, en el aceite de onagra, aceite de borraja, etcétera, y omega 3, que es aquí donde encontramos el ALA, que vamos a encontrar en fuente vegetal, y el EPA y el DHA, que pueden ser derivados desde el ALA o lo podemos encontrar principalmente en el pescado azul. Bien. Doctor Hernández, tal y como apuntaba hace un momento, es importante, y ahora usted, por favor, nos lo comenta, nos lo explica, que exista
un equilibrio lógico, digámoslo así, un equilibrio razonable entre los dos tipos de ácidos grasos esenciales más importantes, que son, como hemos dicho, los omega 3 y los omega 6. Porque un desequilibrio, doctor, un desequilibrio en el consumo de estos dos ácidos grasos esenciales, pregunto, ¿puede tener o qué tipo de consecuencias negativas puede tener para nuestra salud? Claro, esto cada vez la literatura científica nos ilustra más en cómo, más allá de la distribución a la cantidad de calorías que tenga que venir distribuida de las grasas, más allá incluso de la cantidad de los miligramos o de los gramos que tengamos que introducir de omega 3 para intentar obtener esos beneficios de los cuales vamos a hablar actualmente, aquí la importancia radica en que exista un correcto equilibrio entre esos omega 6 y omega 3. Siempre que hablamos del omega 3, parece que mucha gente quiere, pensamos solo que el omega 3 es el beneficioso, y no, el omega 6 también es muy beneficioso y lo necesitamos para determinadas reacciones inflamatorias, para poder exponernos incluso dentro de los deportistas. Se sabe que se necesita posterior a un entrenamiento el ácido araquidónico, que es aparentemente un ácido graso que puede promulgar la inflamación, pero esa inflamación controlada en un contexto determinado después del entrenamiento favorece respuestas adaptativas que permiten fabricar masa muscular, mejorar el sistema inmunológico, etc. Es decir, el organismo y en la naturaleza no existe nada per se que sea malo. Al final todo se trata de ratios y de equilibrios. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es saber que hace miles de años, cuando prácticamente no existía síndrome metabólico, cuando prácticamente no existía aterosclerosis, cuando prácticamente no existían eventos cardiovasculares y no existía resistencia a la insulina e inflamación, el ratio, la concentración de omega 6 en relación al omega 3 era aproximadamente 3-4 a favor del omega 6 en relación al omega 3. Eso era aproximadamente el ratio con el que se ha movido el ser humano durante miles de años, y el problema es que actualmente el alto consumo de aceites refinados, de aceite de colza, de aceite de girasol, de maíz, de determinados aceites, y la exposición a este tipo de omega 6 es tan sumamente elevado en relación al omega 3 que estamos hablando de relaciones 15, 20, 25, hasta 51, en algunos reportes se ilustra que es la relación actual que encontramos en el mundo occidental y que está generando un aumento en la inflamación. Este es el gran drama a partir del cual están surgiendo muchas patologías alrededor del síndrome metabólico, y que en muchas ocasiones tiene que ser directamente abordado mejorando esa concentración de omega 6 en relación al omega 3. Claro, a grandes rasgos, ¿qué tipo de patologías serían estas que están directamente relacionadas con este desequilibrio entre omega 3 y omega 6? Entiendo que básicamente nos referimos, doctor, a patologías a nivel cardiovascular, pero entiendo que además habrán algunas otras. Claro, mira, aquí pondríamos la imagen del síndrome metabólico, que es la 8, porque aquí queda muy claramente ilustrado para todas las personas que nos están viendo el por qué, además, esto precisamente es la medicina integrativa. Medicina integrativa, o el estudio de la fisiología integrativa, nos permite saber el por qué una determinada molécula no solo va a ser beneficiosa a efectos cardiovasculares, sino que cuando introducimos una molécula o cuando introducimos un cambio en el organismo, esto va a generar múltiples repercusiones positivas o negativas. De ahí está el arte de saber jugar con la nutrición o los suplementos en un paciente para saber las distintas implicaciones en diferentes sistemas. En esta imagen podemos ver en el centro el vínculo tan íntimo que existe entre la inflamación del tejido adiposo, el tejido graso, entre la inflamación sistémica y lo que se denomina la resistencia periférica a la insulina. Ya hemos estado hablando de que una alteración entre el ratio del omega 6 y el ratio omega 6-omega 3, cuando es tan aumentado como encontramos actualmente en nuestro mundo occidental, genera un aumento de la inflamación. La inflamación es la activación, la hiperactividad de nuestro sistema inmunológico como consecuencia de alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales o disrupciones que se están generando a nivel vascular, a nivel traumatológico, noxas, etiologías que están alargadas en el tiempo y que tienen diversas implicaciones y que hacen que nuestro sistema inmunológico se encuentre muy activado, generando las llamadas citoquinas, que son moléculas inflamatorias que nos inundan de arriba abajo,
cuando nuestro organismo está sufriendo. Moléculas como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, que es un marcador muy sensible de la inflamación. Lo que se ha observado cuando encontramos estos ratios tan peligrosos omega 6, omega 3, es que el organismo tiende a lo que se llama la inflamación sistémica o inflamación crónica de bajo grado, que es una especie de... es una inflamación sistémica en nuestro organismo que tiene repercusión en diferentes áreas, como en el metabolismo, dando lugar a la resistencia periférica a la insulina, que es un proceso por el cual los receptores que tenemos a nivel muscular a la insulina empiezan a hacerse resistentes, de forma que cada vez que ingerimos hidrato de carbono, y vivimos en una sociedad donde ingerimos mucho hidrato de carbono y tenemos mucho sedentarismo, el hidrato de carbono no es un macronutriente esencial, es un macronutriente meramente energético. Y si vivimos en una sociedad prácticamente sedentaria, donde la inflamación está generando resistencia a la insulina y cada vez que tomamos hidrato de carbono, el páncreas libera insulina y no puede generar la entrada de la glucosa al interior del músculo, lo va a depositar en el tejido adiposo, generando esa inflamación que, como veis en el gráfico, se genera en el tejido adiposo. Y ahí tenemos ese triángulo metabólico que nos ilustra acerca del vínculo entre la inflamación y el sistema metabólico, lo cual se denomina metainflamación, que es el término que nos hace referencia al vínculo entre las alteraciones metabólicas y las alteraciones del sistema inmunológico y la inflamación, lo cual genera todo este espectro de patologías que giran alrededor de esa inflamación sistémica vinculado a la alteración del metabolismo. Fibromialgia, fatiga crónica, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares como consecuencia de la inflamación de las capas íntimas arteriales, la oxidación del colesterol, el depósito de ese colesterol oxidado y la predisposición a que se deposite calcio y se favorezca la formación de la placa de aterosclerosis, y de ahí que, vinculadas a las alteraciones metabólicas e inflamatorias, tenemos ese ascenso epidemiológico de patologías cardiovasculares y neurovasculares en los últimos tiempos, enfermedades degenerativas, alteraciones hormonales, síndrome de ovario poliquístico vinculado a la resistencia a la insulina, la infertilidad, el cáncer. El cáncer es muy bien conocido como tiene un componente inflamatorio de base brutal y un componente asociado a alteraciones metabólicas, a la resistencia a la insulina. Por tanto, doctor Hernández, creo que queda ya perfectamente clara la relación entre la inflamación, entre los procesos inflamatorios y el síndrome metabólico y la acción, la interrelación que puede existir con los omega 3. Pero antes me gustaría preguntarle qué es lo que origina el síndrome metabólico, porque yo he oído hablar de sobrepeso, obesidad, falta de actividad física. ¿Estos son los tres pilares básicos que originan la aparición de un síndrome metabólico o hay algo más? Fíjate, Carlos, que la definición del síndrome metabólico implica un aumento de peso, especialmente a expensas de grasa y principalmente de grasa abdominal. De hecho, existen unas medidas específicas de centímetros en la cintura abdominal y la relación cintura-cadera, ¿vale?, que se encuentran cercanos a la definición del síndrome metabólico. Y dentro del síndrome metabólico, dentro de la definición, también encontramos un mal metabolismo glucémico, ¿vale?, con pues valores de glucosa en ayunas elevados. Entonces, lo que en principio es un síndrome que en sus inicios la definición giraba en torno al mal control de la glucosa y el aumento de peso a expensas principalmente de la grasa abdominal, en realidad el síndrome metabólico cada vez la ciencia nos está demostrando más que es la consecuencia en realidad de cualquier desequilibrio que exista en la homeostasis en el organismo, porque ahora se sabe que el síndrome metabólico es la consecuencia, sí, de la alteración del metabolismo de la glucosa, de ahí la predisposición en una persona con síndrome metabólico a diabetes tipo 2 y a todas las consecuencias inflamatorias vasculares que giran alrededor de la diabetes tipo 2, pero el síndrome metabólico es la consecuencia también de la pérdida de masa muscular. El síndrome metabólico es la consecuencia de alteraciones en el sistema inmunológico, alteraciones en el sistema intestinal. El síndrome metabólico es la consecuencia de alteraciones en el funcionamiento de equilibrio del sistema
sistema nervioso, cuando predomina excesivamente la actividad del sistema nervioso simpático, con excesiva liberación de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que es una hormona inmunosupresora que rompe la masa muscular y aumenta los niveles de glucosa. Entonces, el síndrome metabólico, en realidad, por eso cada vez abunda más en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad cada vez existe menos homeostasis, menos equilibrio, cada vez existen más alteraciones fisiológicas multisistémicas que están generando esta inflamación, y sería ya excesivamente reduccionista decir, el síndrome metabólico simplemente es el sobrepeso o la falta de deporte, el sedentarismo. No, el síndrome metabólico, como bien acabamos de ver en la anterior imagen, es la consecuencia de alteraciones multisistémicas. Sí, creo que queda perfectamente claro, doctor Hernández. Me gustaría dedicar esta parte de nuestra conversación a concretar y a profundizar en lo que se conoce como efectos beneficiosos, como beneficios cardiovasculares del omega 3, que creo que además esto está demostrado a través de diferentes ensayos clínicos, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Aquí tenemos múltiples beneficios. Tenemos la imagen número 6. La imagen número 6 es la que nos habla de los beneficios cardiovasculares. Vale, si acabamos de entender la infografía donde observábamos cómo la inflamación sistémica, por diversas causas, como puede ser esa alteración entre el ratio omega 6 omega 3, puede generar el síndrome metabólico, y a partir de ahí todo lo que gira alrededor de la falta de control glucémico, la diabetes, la predisposición a alteraciones lipídicas, aumento de colesterol, triglicéridos, aumento en la predisposición a aterosclerosis y patologías cardiovasculares, podemos entender cómo de forma inespecífica, simplemente por el hecho de la reducción de la inflamación, el omega 3 nos va a mejorar muchísimo la funcionalidad y la viabilidad de nuestras arterias y todo nuestro sistema cardiovascular. Si somos más específicos, gracias al omega 3 existen determinados beneficios que en la literatura, como tú bien dices, Carlos, además existen bastantes estudios cada vez más donde de forma profunda podemos saber específicamente los beneficios que nos aportan los omega 3 como efecto antitrombótico, además en tiempos donde ya sabemos que en el último año y medio vivimos una epidemia de hipercoagulabilidad, personas que están teniendo efectos multitrombóticos por esas tormentas de citoquinas, por la inflamación asociada a la COVID-19. Hemos visto muchísimas personas con fallos multisistémicos, con trombosis sistémicas, etcétera, ¿vale? Ante lo cual, pues muchísimos médicos, evidentemente hemos tenido que pautar heparinas, ácido acetil salicílico, y donde el omega 3, por su efecto antitrombótico, juega un papel fundamental para evitar esos accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares por bajar esa predisposición a la formación de trombos. Antiaterogénicos, lo cual quiere decir que nos va a favorecer al disminuir la inflamación que se produzca con menos avidez la formación de la placa de aterosclerosis, donde el culpable no es el colesterol. Hemos sesgado y hemos reducido la predisposición a accidentes cardiovasculares y a la formación de placas de aterosclerosis única y exclusivamente el hecho de que el colesterol esté elevado. El colesterol es una molécula sine qua non para la formación de la placa de aterosclerosis, pero debe existir un contexto inflamatorio para que se genere la oxidación del colesterol, la internalización, la formación luego de la placa con calcio y esa predisposición a los accidentes cardiovasculares. Entonces, básicamente, el omega 3 aquí, al favorecer que el contexto de inflamación sea menor, aunque el colesterol sea más elevado, no tiene por qué existir esa predisposición al depósito de calcio y el cierre de la integridad de las arterias coronarias. Gracias al omega 3 vamos a mejorar ese nivel de colesterol. Triglicéridos es quizá donde más podemos observar, principalmente gracias a el EPA. Dentro del omega 3 podemos hablar de DHA y de EPA, y el EPA es espectacular. Esto lo observo mucho en consulta, como pacientes entre 2 y 3 gramos del uso de EPA reducen muchísimo la cantidad de triglicéridos, lo cual favorece la relación colesterol o LDL-triglicéridos, sí, que es la base para definir si la persona va a tener realmente esa predisposición a la formación de la placa.
gracias al omega 3 vamos a mejorar la elasticidad de las arterias, lo cual yo lo observo mucho con un parámetro llamado homocisteína, que es un parámetro que hace relación a la elasticidad de las arterias y que cuando está elevado hay más predisposición a rigidez y problemas de arteriosclerosis. Y por último, esto es algo también muy observado dentro de la literatura científica, gracias al omega 3, el control de la presión arterial es bastante favorecido. Siempre y cuando, esto es muy importante para todos los que nos están escuchando, el uso de omega 3 esté incluido dentro de un marco integral, siempre hablamos de un marco integral donde el resto de alimentos, control calórico, deporte esté asegurado. Sí, ya que hemos hecho referencia explícita a esos dos tipos de ácidos grasos esenciales, DHA y EPA, sí que me gustaría, doctor Hernández, que nos definiera brevemente las características de cada uno de ellos. Háblenos brevemente del EPA, háblenos brevemente del DHA. Vale, pues aquí tendríamos la imagen 3 para hablar del EPA, donde para todos los que están viendo esta imagen va a quedar muy claramente definido esos efectos cardiovasculares. Quizá para todas las personas que tienen problemas cardiovasculares, han tenido un accidente isquémico, han tenido un susto porque el colesterol, los triglicéridos o la presión arterial está alterada o tienen extrasístoles, arritmias. Este sería el tipo de omega 3 que debería de predominar dentro de su toma diaria de suplementos por los principales impactos beneficiosos cardiovasculares que vamos a tener por todo lo que hemos hablado anteriormente. La reducción de la inflamación, la mejoría de ese estatus protrombótico, la mejoría en la predisposición a la arteriosclerosis. Y luego tenemos otro tipo de omega 3, que es el DHA, que quizá tiene su impacto no es tan beneficioso o no hay tanta literatura científica alrededor del beneficio cardiovascular, pero que yo principalmente uso para la reducción de la inflamación, sobre todo neuronal. Cuando existen desequilibrios neuronales, cuando existen ya esos daños ocasionados por el síndrome metabólico, la inflamación y el depósito de glucosa en las neuronas, patologías neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, cierta demencia senil, falta de foco cognitivo, depresiones endógenas asociadas a la inflamación, falta de concentración. El DHA además también es un omega 3 fundamental para la calidad de los ovocitos y de los espermatozoides en tiempos donde cada vez existe más infertilidad y de hecho la ginecología se hace eco claramente con la múltiple cantidad de suplementos, prácticamente todos los suplementos que se le dan a hombres y mujeres que están buscando descendencia desde meses antes. En muchas clínicas de ginecología y fertilidad llevan incluidos sobre todo DHA. Estas serían las diferencias. Pero igual que antes estamos hablando de ratios, omega 6, omega 3, dentro del omega 3 se habla de determinados ratios, pueden existir patologías donde específicamente vamos a incluir quizá EPA o DHA, pero tradicionalmente se habla de una relación 2:1 a favor de EPA en relación a DHA. Bien, un par de cuestiones más antes de concluir, doctor Hernández. EPA, DHA, ácidos grasos esenciales, actúan como factor preventivo y actúan como factor terapéutico. ¿Qué importancia tienen esos dos perfiles, el factor preventivo y el factor terapéutico? Bueno, el factor preventivo para mí es el crucial, porque en tiempos donde parece que la medicina haya prácticamente reducido su trabajo y su investigación al abordaje ya de la sintomatología o de la enfermedad cuando ya es muy manifiesta, hemos perdido de base la importancia de la prevención. Una prevención que debería ser incluso aplicada e interiorizada por parte de los niños. Yo creo que cualquier niño que interiorizase la necesidad de herramientas nutricionales, deportivas o determinados suplementos, etcétera, simplemente el impacto que esto va a tener beneficioso para toda su calidad de vida el resto de su vida, realmente nos generaría menos gasto económico, menos gasto sanitario, nos generaría menos absentismo laboral en el futuro, menos riesgo de pandemias, menos riesgo de cáncer y de múltiples patologías asociadas a ese síndrome metabólico. Entonces, yo pienso que cualquier persona, aunque no tenga patologías, en cualquier época de su vida donde observe que le aumenta esa grasa, principalmente abdominal visceral, que a partir de los 40 años cada vez
aumenta más, precisamente porque hay más síndrome metabólico a partir de los 40 años y cada vez solo hay que mirar a las personas, hombres y mujeres, a partir de los 40-45 años, que cada vez tienen menos masa muscular, pero cada vez tienen más grasa abdominal. Incluso aunque con ropa se le vea aparentemente delgada a la persona, luego se quita la ropa y dices, ostras, pero mira qué barriguita tiene ahí. Y con 25 o 30 años eso no le ocurre tanto a un hombre o a una mujer. Y con 60 años se ve claramente como ya ha desaparecido mucha masa muscular de piernas, pectoral, espalda, y hay mucha grasa abdominal, y de ahí todas las patologías asociadas a la inflamación y esa grasa visceral que genera pues esa predisposición a todas las patologías de las cuales estamos hablando. Yo pienso cualquier persona, y es como suelo trabajar en consulta, que tenga ya esa morfología de síndrome metabólico debe prevenir con omega 3. Y evidentemente cualquier patología ya de urgencia que de forma aguda debe ser abordada y tenga sobre todo un perfil lipídico muy alterado, con triglicéridos elevados, con hiperglucemia, con diabetes o con marcadores de inflamación, debería incluir esa suplementación de omega 3. Y por último, suplementación de omega 3. Para que esa suplementación sea eficaz, sea efectiva, hablemos de dosificación, porque aquí entiendo que quizá algunas personas van un poco desorientadas. Hay que dosificar la cantidad tanto de EPA como de DHA para que obtenga resultados en positivo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Claro, primero, Carlos, te voy a hacer un inciso. Esto es importantísimo, pero tan importante como la dosis o encuadrar el uso de cualquier suplemento dentro de ese marco integral de nutrición, etcétera, es el uso de un buen principio activo. En cuanto a la calidad, en el caso de omega 3 debemos de hablar de productos donde nos aseguramos que ha existido una destilación molecular profunda, donde nos aseguremos sobre todo que determinados metales pesados, mercurio, ahora que hablamos mucho de intoxicación de metales pesados, esté asegurado, y por desgracia no todos los laboratorios tienen el sello, ¿vale?, que nos garantice que se está destilando de forma correcta y que no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, que es el problema en muchas ocasiones con la suplementación. Y claro, ya hablando de... Sí, no, iba a decir que por tanto el factor calidad de ese producto es fundamental, claro, para que el resultado sea positivo para nuestra salud. Claro, ¿cuántas veces escucho pacientes que dicen, no, yo he tomado de todo y esto yo ya lo he tomado, omega 3, o he tomado aminoácidos y a mí no me hicieron nada? Pero ¿de qué procedencia estábamos hablando? Dentro incluso de la cápsula, ¿qué disponibilidad tiene luego ese principio activo y está llegando finalmente para ser usado por tus células? Entonces, luego en muchas ocasiones, si es que esto pasa hasta con los fármacos, dentro de un genérico puede haber una diferencia de un 20% y un mismo fármaco, un mismo principio activo dentro de los fármacos, según la marca te hace efecto, ¿no? O sea... Correcto. Una vez dicho esto, una vez ha quedado bien claro que el producto, el omega 3 que consumimos, sea de máxima calidad y esté absolutamente garantizado, oriéntenos, y con esto vamos a concluir, sobre el tipo de administración, de dosificación, que entiendo evidentemente que esto estará también en función de la patología o de la situación global de la salud de cada paciente, pero como orientación, ¿qué podemos decir? Sí, como orientación, Carlos, hablaríamos de 2 gramos. 2 gramos al día, ¿vale? Tanto de EPA o de DHA o una combinación. Sí que es verdad, y aquí evidentemente la orientación debe venir dada por parte del profesional que vaya a tener cada paciente, pues podemos llegar en enfermedades neurológicas a 4, 5, 6 gramos, en patologías donde existe una alta inflamación, donde incluso he visto protocolos de 10 y hasta 15 gramos, pero sí que de forma genérica hablaríamos de esos 2 gramos. Para dosis más altas sí que invitaría a cualquiera de los oyentes que tenemos ahora mismo que se dejase asesorar por un profesional, pero que siempre se tenga en cuenta la variable de la coagulación, puesto que el omega 3 es un anticoagulante potente. Cualquier persona que haya tenido o que esté usando Sintrom, que esté usando heparina, que esté usando cualquier tipo de antitrombótico, esto tiene que ser tenido en cuenta, y cualquier persona que vaya a exponerse a una cirugía, evidentemente esto tiene que ser retirado días previos por el riesgo de sangrado. Sería, digamos, la única salvedad. Por tanto, en resumen, doctor Hernández, que sea un profesional cualificado,
que conozca el concepto que usted comentaba antes de medicina integrativa, que conozca los beneficios de los omega 3, tanto EPA como DHA, y que luego personalice esa prescripción en función de las necesidades del paciente. Doctor Hernández, ha sido un enorme placer charlar con usted durante unos minutos y espero que tengamos en un futuro a medio plazo, si es posible, una nueva ocasión de charlar con el doctor Antonio Hernández, que como antes decíamos es director de Keval. Repito, un placer, doctor Hernández, muy amable. Muchísimas gracias y seguro que tendremos próximas circunstancias donde volver a charlar.